Claudia Marcela Vanegas, residente de oftalmología. El día de hoy vamos a compartir un tema de una paciente, motivada por un caso clínico que tuvimos en conjunto con la doctora Cristina González y que ha sido un reto diagnóstico, un reto terapéutico, y queremos pues que nos ayuden y con base pues a lo que vamos a hablar pues nos den sus opiniones sobre posibles manejos en la paciente. Voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, vamos a bueno, el paciente es un paciente de la práctica de la privada de la doctora Cristina González. Es una paciente femenina de 49 años, contadora pública, que inicia más o menos en septiembre, o sea, hace 5 o 6 meses aproximadamente, con una aparición de una lesión pigmentada en el párpado superior asociado a una sensación de cuerpo extraño en ese ojo izquierdo. Dentro de los antecedentes patológicos, pues no había como significativos, pues, o como antecedentes llamativos, aparte de una resección de un ganglión en la mano izquierda, pues en realidad no sufría de ninguna enfermedad, no tenía antecedentes ni alérgicos, ni tóxicos, ni familiares de ningún tipo, pues como de tumor o de patologías, pues como asociadas. Al examen oftalmológico inicial, la paciente tenía una agudeza visual 20/25 en su ojo derecho y 20/60 en el ojo izquierdo, digamos que ahorita pues vamos a ver especialmente el párpado, pero a excepción del párpado y ahorita vamos a ver en la conjuntiva tarsal, pues no tenía otras lesiones importantes ni en el segmento anterior ni en otras estructuras adyacentes, con una presión intraocular que estaba dentro del rango de normalidad y un fondo de ojo en el que estaban pues unos medios claros, con un disco de bordes bien definidos, con una relación copa-disco, mácula sin aspectos pues patológicos, con los vasos de buen calibre y distribución, no se veían lesiones en el fondo de ojo, no habían exudados ni hemorragias y una retina aplicada en 360 grados en ambos ojos. Esta es la fotografía de la paciente. Les voy a mostrar varias proyecciones de la paciente para que la podamos mirar y van a ver que bueno, la paciente fue evaluada primero por un plástico diferente a la doctora Cristina González, el cual lo encontró igual a como lo vemos acá, un poco más pequeño, sin esta lesión que vemos en la parte inferior. Inicialmente, cuando le miramos, la miramos de frente, la miramos sin invertir los párpados, vamos a ver un pigmento en ese borde libre del párpado superior, en tercio medio, también hacia tercio lateral, además en canto lateral también un pigmento, que en esta fotografía no se ve muy bien, pero se veía como en esta zona, y esta lesión pequeñita que se veía ya más hacia la parte temporal del área periocular, inicialmente sin esta lesión, que posteriormente apareció a nivel del párpado inferior. Acá entonces vemos una proyección lateral donde se puede observar un poco más la consistencia de la lesión palpebral. Vemos su distribución a lo largo del párpado, nuevamente la lesión y un encanto lateral. Y nos llama la atención que cuando vertimos la conjuntiva vamos a observar dos lesiones a nivel de conjuntiva tarsal, más o menos de 7.7 por 2 milímetros y la lateral de 3.7 por 2 milímetros, ¿cierto? Estas lesiones tenían unas características nodulares pigmentadas que cuando llegaron donde la doctora Cristina González no era muy claro si era como una extensión de la lesión palpebral o al contrario, o sea, realmente no se conocía muy bien, pero al parecer esta lesión inferior sí fue nueva, cuando la doctora pues ya la vio pues o el segundo plástico que la doctora lo pudo ver. Vemos acá otra proyección donde se ven pues las lesiones un poquito mejor, acá se ven otras, ¿cierto? Básicamente fue evaluada por este especialista inicial en plástica ocular, quien decidió tomar la biopsia únicamente de las lesiones en conjuntiva tarsal. Acá vamos a ver la patología que se reporta inicialmente, en donde se ve en donde nos reportan la biopsia de la lesión ubicada en la conjuntiva tarsal con una lesión melanocítica en estudio, solicitan estudios de inmunohistoquímica
Y digamos que con la inmunohistoquímica, con la HMB45, SOX10, Ki67 y P16, se encuentra una lesión melanocítica maligna, con atipia citológica y arquitectural severas, con un índice proliferativo del 10% y con una pérdida de expresión del P16. Ahorita vamos a hablar bien de estos marcadores y qué quieren decir. Confirmando entonces el diagnóstico de un melanoma conjuntival de por lo menos un Breslow de 1.8, no tenía ulceración, sin regresión y sin invasión vascular ni neural, y con una mitosis por milímetro cuadrado. Ella entonces fue evaluada posteriormente por la doctora Cristina González, quien cuando vio todas estas lesiones consideró primero, antes de dar manejo a estas lesiones conjuntivales, pues establecer si esas lesiones en piel realmente sí tenían pues también compromiso, aclarar pues el compromiso de melanoma por esta, en las otras lesiones, antes pues de tomar la decisión de hacer la resección de los tumores de conjuntiva con la crioterapia y posible reconstrucción con membrana amniótica. Se toma entonces una biopsia de piel de tanto de la lesión del párpado superior externo del ojo izquierdo, como el borde libre del tercio medio, borde libre del tercio lateral, canto lateral e incluso la del borde libre del párpado izquierdo, donde todas estas nos confirman una lesión melanocítica en estudio con una coloración de inmunohistoquímica que nos confirma un melanoma in situ con una fase de crecimiento radial Clark1, sin ulceración, sin regresión, sin invasión vascular ni neural. Realmente, cuando la paciente se evaluó, ya tenía ambas lesiones, tanto las conjuntivales como las palpebrales. Por eso es que no es claro de dónde pudo haber iniciado. Entonces, digamos que este es un esquema realizado por el residente anterior y la oculoplástica del caso, en donde podemos observar en un gráfico esquemático el ojo sin evertir, donde vemos las lesiones positivas en párpado, 1, 2, 3, una inferior también positiva y esta que les había mostrado lateral que sí era negativa. Al evertir el párpado se encontraban múltiples lesiones conjuntivales que podrían ser asociadas a una metástasis. Se comenta el caso con una oncóloga del grupo del Pablo Tobón y se deciden hacer unas imágenes de extensión previo a tomar la decisión pues, de resección de las lesiones a nivel ocular, encontrando a nivel con una resonancia de órbitas contrastada, sin ninguna lesión sugestiva de metástasis, pero en la tomografía de tórax, bueno, en el cuello, se hizo un TAC de cuello, tórax y abdomen y pelvis contrastada. En el cuello llamaba la atención la tiroides con unos nódulos hipodensos milimétricos que solicitaban ser caracterizados por ecografía, y en la TAC de tórax, que era la que más nos llamaba la atención, si habían un nódulo basal de 6 milímetros posterior a nivel del lóbulo inferior derecho y unos nódulos de distribución aleatoria bilaterales menores de 5 milímetros con un granuloma calcificado de 5 milímetros. Ya a nivel del TAC de abdomen y pelvis, pues solo habían unas lesiones quísticas anexiales bilaterales y en cervix y unas sugestivas de miomas sin ninguna otra lesión sugestiva de metástasis. Dentro de la opinión que nos da la radiología, nos habla de posibles lesiones secundarias a nivel del tórax, ¿sí? Por lo cual, la opinión de oncología previo a la resección quirúrgica de las lesiones en párpado era establecer si realmente estas lesiones encontradas en tórax se asociaban o no a un compromiso secundario. En este momento estamos pendientes de la toma de biopsia vía radiología intervencionista para definir pues el caso. Dado este difícil caso en el que pues no es fácil encontrar lesiones tanto en párpado como en conjuntiva sin saber cuál fue la inicial, quisimos hacer una revisión académica sobre el melanoma periocular y queremos escuchar sus opiniones en el momento que así lo consideren, lo pueden hacer. Adicionalmente, pues el doctor Johnny Márquez ya hace poco nos había hecho una conferencia sobre el melanoma conjuntival, por lo cual queríamos complementar el caso, pues nuestras revisiones académicas con el melanoma periocular. Bueno, entonces el melanoma es un tumor maligno de los melanocitos, de las células que producen el pigmento de melanina, que se van a derivar de la cresta neural. Digamos que aunque la mayoría de los melanomas se van a presentar en la piel, también surgen tanto en mucosas como en otros sitios que migran las células de la cresta neural, incluso pues a la úvea.
El cáncer de piel como tal es considerado la neoplasia maligna que se diagnostica con mayor frecuencia en los Estados Unidos y digamos que de ellos, aunque el melanoma invasivo representa cerca del 1% de los cánceres de piel, pues es el que más muertes produce. En los últimos 30 años, como decía el doctor Restrepo al iniciar la conferencia, pues ha aumentado notablemente la incidencia, llegando a tener números estimados de casos nuevos y de defunciones por melanoma en Estados Unidos ahorita en el 2020 de hasta 100.350 casos nuevos y defunciones de hasta 6.850 secundarias al melanoma. Digamos que en general, cuando buscamos las estadísticas, vamos a encontrar que las mujeres tienen como el mayor riesgo de melanoma, aunque el grupo de hombres, cuando lo miramos ya en el tema periocular, pues ha mostrado como una tendencia mayor. Se ha visto que a mayor edad va a haber mayor riesgo de melanoma, sin embargo, van a haber unos grupos de adultos jóvenes entre los 25 y los 29 años, en donde va a ser el melanoma el cáncer más frecuente, y entre el grupo de 15 a 29 años va a ser el cáncer el segundo más frecuente en estas personas. Ya hablando como tal de la parte ocular, el melanoma va a ser el cáncer de ojo más frecuente y digamos que cada año se diagnostican alrededor de 2.000 casos. Cuando hablamos de melanoma periocular, pues este va a incluir tanto el melanoma cutáneo como el melanoma orbitario. La mayoría de los melanomas entonces van a surgir de esa proliferación neoplásica de los melanocitos de la piel, la membrana mucosa y el tracto uveal, y van a abarcar tumores que pueden desarrollarse a partir de múltiples eventos patógenos y oncogénicos y que van a mostrar pues como diferentes comportamientos biológicos que van a depender del sitio anatómico donde están originándose. Suelen los melanomas surgir entonces de esos melanocitos que están en esa unión dermoepidérmica en la piel normal o en un paciente que tiene un nevus preexistente. Digamos que entre todos los melanomas de varios sitios anatómicos, el melanoma cutáneo se va a asociar en general con mayores niveles de morbilidad y de mortalidad. Entonces, como ya les dije, el melanoma representa el 1% de las neoplasias malignas perioculares y menos del 1% de todos los melanomas cutáneos va a ser periocular. Entonces, es importante tener en cuenta que el melanoma cutáneo periocular puede surgir o de la piel o de la conjuntiva orbitaria, más comúnmente de la conjuntiva vulvar, pero también de la conjuntiva palpebral o de los fórnices o de la plica semilunar, márgenes palpebrales o carúncula. El melanoma conjuntival en cabeza y cuello va a tener una incidencia máxima entre edades entre los 50 y los 80 años. Y se ha visto, que ahorita les voy a mostrar los porcentajes, que el párpado inferior va a ser el más comúnmente afectado. Y parece ser que es posible, pues es asociado a esta alta exposición al sol del párpado inferior, mientras que el párpado superior, digamos que va a tener una protección solar parcial por la ceja. Ya hablando de la frecuencia de metástasis y de muerte, pues es muy alta, se han informado unas tasas de mortalidad de 10 años cercana al 30%. Y pues en un estudio que hicieron en Estados Unidos encontraron que más o menos las cifras era de un caso de melanoma de párpado por cada 350 casos de melanoma cutáneo localizado en otros lugares. Ahora, cuando nos preguntamos cuáles pueden ser esos factores de riesgo que pueden intervenir o que tengan que ver con la patología, vamos a ver que van a tener unos factores de riesgo intrínsecos, que van a ser como esos factores genéticos y fenotípicos, y unos factores de riesgo extrínsecos, que van a ser ambientales o de exposición, donde van a marcar la pauta básicamente dos factores, y va a ser uno, el antecedente de melanoma, sea personal o familiar; dos, la exposición solar. ¿Sí? Va a ser fundamental. También va a ser importante tener en cuenta la edad de la persona, edades avanzadas, si son de piel clara o no, y muy importante, la exposición o no a cámaras de bronceo, que pues ha sido una tendencia que se ha visto que en los últimos años ha aumentado su uso por algunas personas. También pues la inmunosupresión o exposiciones ambientales. Digamos que no hay evidencia epidemiológica basada en la población que indique que los factores de riesgo asociados con el melanoma periocular difieran de otras superficies faciales equivalentes, pues como expuestas al sol. Sin embargo, pues se ha visto que sí, las cámaras de bronceo, pues a pesar de usar estas gafas, pueden afectar el patrón de los melanomas faciales y que vamos a ir viendo pues en nuestros pacientes en el futuro. Esa es una representación esquemática de la piel normal. Digamos que la piel normal va a tener los melanocitos,
que son esas células en las que se origina el melanoma. La epidermis pues, es una estructura relativamente vascular y va a albergar esos queratinocitos basales, donde es también el origen del carcinoma de células basales, y los queratinocitos del epitelio escamoso, que sería el origen del carcinoma de células escamosas, y va a tener esa zona basal de la membrana que se ubica justo debajo de los queratinocitos, que va a separar la epidermis de la dermis. Digamos que el melanoma se va a presentar de manera predominante, como ya les dije, en adultos. Más del 50% de los casos surgen en áreas aparentemente normales de la piel. Y digamos que aunque el melanoma se presenta en cualquier sitio, incluso pues como ya les había dicho, en mucosas o en úveas, en las mujeres sí es más frecuente en extremidades, mientras que en los hombres es más frecuente, o sea, escrito mucho más en el tronco, en cabeza y en cuello. Entonces, dentro de los signos tempranos que vamos a encontrar, va a ser que nos indican una transformación maligna de un neu, básicamente van a ser los siguientes. Uno, que haya una pigmentación oscura o variable, que esté asociado a prurito, que esté asociado a un aumento del tamaño o aparición de lesiones satélites alrededor de la principal que ya teníamos, y un aumento de tamaño o aparición y unas ulceraciones o hemorragias que van a ser ya pues como unos signos más tardíos. Entonces, dentro de las características que nos dan pues en conjunto con los dermatólogos sobre cuándo sospechar un melanoma, vamos a ver que las lesiones a menudo cumplen con los criterios o requisitos clásicos del ABCD, del melanoma maligno, donde vamos a tener en cuenta la asimetría, la irregularidad de sus bordes, la variación de color y un diámetro superior a 5 o a 6 milímetros, ¿cierto? Va a haber una ligera predisposición para el párpado inferior, como ya les dije, frente al párpado superior. La asimetría, digamos, en una lesión pigmentada, va a ser el primero de los 5 signos de alerta, junto con la irregularidad de los bordes, la distribución desigual del color, el diámetro ya por encima de 6 milímetros y la evolución en el tiempo. Y como ocurre en todos los melanomas malignos, a mayor profundidad de invasión se va a correlacionar con un peor pronóstico en nuestros pacientes. La morfología clínica del melanoma periocular va a depender también del subtipo de melanoma y tradicionalmente se ha definido según el patrón de crecimiento clínico y la ubicación. Y estos subtipos pues no predicen el pronóstico independientemente de otros factores, como sí lo va a hacer saber la profundidad del Breslow y si hay o no asociación con la ulceración. Entonces digamos que se ha planteado también, han hecho estudios sobre el melanoma léntico maligno, en donde informan que es el subtipo más común en la región periocular, seguido del melanoma de extensión superficial y nodular, y se ha planteado la hipótesis de que el melanoma léntico maligno puede estar muy infradiagnosticado en nuestro medio, porque va a ser un tumor crónico de crecimiento lento de adultos mayores que puede diagnosticarse erróneamente como léntico solar. Entonces, ¿cuándo sospechar? Básicamente cuando tengamos placas pigmentadas, nódulos de los párpados sospechosos de melanoma por el tamaño o las características topográficas o por esos cambios en la dimensión o en el color. Los melanomas perioculares histológicamente confirmados parecen clínicamente similares a los melanomas cutáneos de otros lugares. Miren, por ejemplo, esta fotografía que les traigo acá, donde la imagen superior es un melanoma y la imagen inferior es un carcinoma vasocelular pigmentado. Entonces miramos pues, clínicamente ambos tumores adquiridos de características multinodulares y profundamente pigmentados, pues digamos que inicialmente van a ser sospechosos de melanoma, pero es la biopsia quien nos va a hacer la distinción. Estas máculas pigmentadas adquiridas de la piel periocular en pacientes de mediana edad, en personas de edad avanzada, presentan pues como consideraciones diagnósticas adicionales porque digamos que van a plantear esa posibilidad de un melanoma in situ. Varían en tamaño desde milímetros hasta incluso más de 4 centímetros y a medida que se van agrandando su color puede ir cambiando o volverse parchado. Digamos que la correlación clínico-patológica se ha descrito hasta un 50% de las lesiones extirpadas que muestran pues evidencia de melanoma. Digamos que cuanto más grande es la mácula, es más probable que vaya a existir un melanoma oculto y por eso la confusión a veces con el léntigo solar y pues es importante más bien hacer una biopsia para estar seguros y más si las lesiones son muy grandes. Digamos que la inferencia a la que conducen estos hallazgos es que la ausencia de un nódulo palpable, y que es muy importante tenerlo en cuenta, no excluye la posibilidad de una enfermedad invasiva. Entonces, digamos que
la precisión de ese diagnóstico clínico no es tan clara y tal vez pues es importante hacer el estudio histopatológico. Incluso han hecho estudios donde los dermatólogos solamente una misma lesión, solamente 57% logran establecer un diagnóstico en comparación, pues como, y al compararlo con no dermatólogos, incluso baja hasta un 15% solo con la impresión clínica. Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ya hablando del tratamiento del melanoma cutáneo del párpado, pues debe considerarse dentro de las directrices del melanoma cutáneo. Digamos que el melanoma de párpado, como ya les dije, puede ocurrir no solo como una lesión primaria o como una metástasis, sino también pues como una extensión del melanoma conjuntival. Y esas características clínicas y patológicas del melanoma primario de párpado pues van a ser muy similares a las del melanoma cutáneo primario que dan otras partes del cuerpo. Digamos que el subtipo del melanoma léntico maligno va a ser el más común en esta ubicación. Entonces, como ocurre con todos los melanomas malignos, digamos que a mayor profundidad de invasión, peor pronóstico. Y los casos que involucran margen palpebral, conjuntiva, fondos de saco, plica y carúncula van a tener en general mayores tasas de recurrencia y mayores tasas de metástasis. Entonces, debemos examinar muy bien la conjuntiva para determinar si el tumor se ha diseminado superficialmente y también pues como para ayudar a determinar si el tumor se originó allí o en el párpado o en la conjuntiva, pero siempre va a haber pues como en nuestro caso una dificultad diagnóstica, pero teniendo en cuenta que si el melanoma su origen primario es conjuntival, pues en general tienen peor pronóstico. Los subtipos histopatológicos son similares a los que se observan pues, en el resto del cuerpo e incluyen el léntigo maligno, el nodular, el de extensión superficial y el in situ. Y acá les traigo pues como un porcentaje de diferencias pues como de compromiso en las diferentes estructuras donde el párpado inferior va a marcar la diferencia, pues como la principal, 56%. Como ya les había dicho, el hallazgo más importante que plantea la posibilidad de melanoma va a ser esa transformación de colores, de bronceado a marrón o negro. Y digamos que en ausencia de ese espectro de color, el melanoma pues en general ni siquiera se considera como un diagnóstico diferencial. En tales situaciones, otros hallazgos entonces como la ulceración o el tamaño absoluto pueden provocar que, pues, que uno ya se anime a hacer una biopsia diagnóstica. Recordemos que también van a estar las posibilidades de los melanomas amelanocíticos. Y digamos que en general la falta de una certeza diagnóstica va a ser la justificación para estudiar el paciente de forma histopatológica. El diagnóstico histológico del melanoma in situ se basa pues entonces en esas aberraciones de atipias arquitectónicas y citológicas y la densidad de los melanocitos aumenta y las células existen individualmente o se agrupan en nidos o tamaño variables. Acá vemos pues cómo se van transformando. Se va generando un pleomorfismo nuclear y una variabilidad en el tamaño y la forma del núcleo. Y la diseminación superficial del melanoma se caracteriza en cambio por el consumo de la epidermis con melanocitos atípicos que se encuentran en todos los niveles de la epidermis y digamos que la denominada diseminación pagetoide se puede encontrar en los epitelios anexiales. Como ya les dije entonces, los melanomas orbitarios entonces bueno, ya hablando del melanoma orbitario como tal, estos también pueden ser o primarios o secundarios. Los primarios son más raros, más asociados a melanosis ocular, y los secundarios se observan con más frecuencia y suelen representar extensiones más bien extraesclerales masivas de melanomas uveales o de procesos de metástasis a distancias de melanomas cutáneos en la órbita. Digamos que la presentación de estos pacientes suele ser más bien una proptosis y una diplopia, dependiendo del compromiso de los músculos extraoculares, y el pronóstico va a ser en general relativamente malo, con una mediana de supervivencia descrita entre 6 y 16 meses. Ahorita vamos a ver las opciones de tratamiento quirúrgico en donde se incluyen incluso la exenteración, resecciones quirúrgicas de lesiones focales con fines de control local de la enfermedad, porque pues radioterapias y quimioterapias adyuvantes, neoadyuvantes, digamos que aunque no mejoran mucho la supervivencia a largo plazo en el paciente, en comparación con un tratamiento conservador, pues pueden ser eficaces para, como les dije, el control local de la enfermedad. Hablando ya pues del diagnóstico, pues como les he dicho durante toda la conferencia, el estudio histopatológico va a ser el gold estándar y realmente la decisión local de cualquier lesión sospechosa pues va a ser la pauta a seguir en estos pacientes. Nunca estas lesiones se deben rasurar ni cauterizar y pues digamos que lo que recomiendan es hacer como un doble análisis por patólogos expertos en el tema,
con el fin de reducir las posibilidades de un diagnóstico incorrecto en estos pacientes. Digamos que vamos a tener esta clasificación celular que es como más la tradicional de interés histórico, que ya no tiene pues como mucha importancia a nivel pronóstico o terapéutico independiente, donde se establecen los subtipos celulares de diseminación superficial, nodular, lentigo maligno, lentiginoso acral y otros tipos infrecuentes como el lentiginoso mucoso, oral genital, desmoplásico o verrucoso. La era moderna de la clasificación del melanoma pues se remonta a esos primeros artículos de referencia de Clark y McGovern por allá en 1960, que mostraban que el subtipo histológico y la profundidad de la invasión tumoral estaban pues como correlacionados con el pronóstico en los pacientes. Y digamos que el nivel de Clark de invasión tumoral, que se basó en puntos de referencia histológicos como la dermis, papilar y reticular, se mantuvo hasta 1970 más o menos, donde por medio de una evaluación del grosor del tumor, utilizando unos micrómetros calibrados que fueron propuestos por Breslow. Entonces la medición del espesor de Breslow a partir de ese entonces, de secciones cortadas perpendicularmente, comienza a ser parte pues como del diagnóstico de una forma importante. Esta medición del espesor de Breslow, digamos que las medidas se registran con una precisión de hasta 0.1 milímetros y los tumores ulcerados se van a medir desde la base de la úlcera hasta la célula invasora más profunda a lo largo de esa amplia base pues, del tumor. Y digamos que entonces desde esta propuesta inicial, pues digamos que el grosor de Breslow se ha validado pues como un predictor sólido e importante sobre los resultados clínicos de los pacientes. Y ya durante las últimas décadas del siglo XX, los investigadores han documentado otros subgrupos histológicos de melanoma pues como con características únicas, incluido pues ya el melanoma desmoplásico, el melanoma nevoide, el melanoma lentiginoso acral y el mucoso. Por lo cual la Organización Mundial de la Salud, como como la JCC, comenzó a revisar y actualizar periódicamente las investigaciones relevantes, haciendo una estadificación que se publicó en el 2017, que utiliza pues como un sistema de clasificación histológica llamado así de la OMS, donde acá se los muestro. Algunos consideran incluso que el léntigo maligno, como la etapa precursora del melanoma que surge en la piel, pues va a ser como esa precursor que surge en la piel, que está como crónicamente dañada por el sol. Bueno, y acá les traigo pues como de qué se trata. Acá vamos a ver las diferencias del Breslow y el Clark. Básicamente la estadificación clínica se basa en la presencia o de diseminación a ganglios linfáticos regionales o sitios distantes. Digamos que cuando el melanoma está limitado al sitio primario según la evaluación clínica, la probabilidad de metástasis ganglionario sistémica se va elevando a medida que aumenta el grosor y la profundidad de la invasión, que va a ser lo que nos va a empeorar el pronóstico en los pacientes. Entonces el melanoma se disemina por extensión local a través del sistema linfático o por vía hematógena allá a sitios más distantes. Digamos que aunque las metástasis comprometen cualquier órgano, en general van a comprometer principalmente pulmones y el hígado, ¿sí? Que sería pues como el caso de esta paciente que estamos sospechando compromiso pulmonar. Y ya el microestadio del melanoma maligno ya se va a determinar mediante un examen histológico en el que se mide ya el grosor vertical de la lesión en milímetros, que sería la clasificación de Breslow, o ya el nivel anatómico de la invasión local, que va a ser la clasificación de Clark. Digamos que el grosor de Breslow va a ser más reproducible y va a permitir predecir con mayor exactitud cómo va a ser ese comportamiento posterior del melanoma maligno cuando el grosor de las lesiones es mayor de 1.5. Digamos que ese grosor pues va a ser importante. Los niveles de Clark, básicamente entonces los vamos a ver acá. Van a ser nos van a clasificar en niveles de acuerdo al compromiso de la epidermis, de la dermis papilar y reticular, si esa invasión ya se expande por la dermis papilar pero no penetra la dermis reticular, o cuando ya penetra el tejido subcutáneo, o ya cuando tiene pues invasión de toda la dermis reticular y penetra el tejido subcutáneo. Vamos a tener unas fases de crecimiento radial, lento, no asociada a la metástasis, una fase de crecimiento vertical que va a ser más profundo en la dermis y que esta va a ser la principal importante pues como en ese potencial de invasión linfática y vascular y desarrollo de metástasis. Y de acuerdo pues como a las características que el paciente vaya teniendo, entonces vamos a tener digamos que la JCC también designó los estadios mediante la clasificación TNM, que va a ser tumor, ganglio linfático y metástasis, para definir el melanoma, y se va a usar este sistema de estadificación para el melanoma cutáneo, no para otros tipos de cáncer, por ejemplo, como el melanoma de conjuntiva, melanoma uveal o melanoma de mucosa de cabeza y cuello, etc.
Entonces, básicamente vamos a tener, de acuerdo al compromiso o no de diferentes características de la biopsia del paciente, si tiene una metástasis, lo vamos a clasificar de acuerdo al TNM y de acuerdo al TNM que nos da, pues nos va a establecer un estadio, digamos, tumoral que va a ser muy importante a la hora de tomar las decisiones para el tratamiento. La patología, la parte molecular también ha empezado a tener pues como una importancia fundamental. El melanoma cutáneo tiene una de las cargas más altas en eventos mutacionales de todos los cánceres humanos, la mayoría de los cuales muestran lo que se llama una firma de luz ultravioleta, que ahorita les voy a explicar. Digamos que aunque ningún mutágeno causa una mutación única, se ha estudiado y se ha visto que la luz ultravioleta tiene predilección por inducir una transición de aminoácidos en los sitios de dipirimidina, las denominadas mutaciones firma V. Digamos que estas combinaciones únicas de mutaciones de las células reciben el nombre de mutational signatures y se producen como consecuencia de múltiples procesos mutacionales que generan errores en la replicación del ADN, tanto por agentes mutagénicos endógenos y exógenos, por modificaciones enzimáticas en el ADN o por defectos en los sistemas de reparación del ADN. Digamos que por definición estas mutaciones firma de luz ultravioleta ocurren cuando ya se ha dado una transición de más del 60% de la carga total de las mutaciones. Y parece ser que el papel de esta luz ultravioleta en la patogenia del melanoma pues ya es claro, ya es indiscutible y los niveles de melanoma en las poblaciones caucásicas están muy correlacionados con la latitud y la intensidad de luz solar que reciben. Acá vamos a ver pues todos los oncogenes y todos los estudios que se han hecho donde las mutaciones somáticas que se encuentran en el genoma del melanoma se van a dividir o en mutaciones impulsoras que van a darle una ventaja de crecimiento a esas células tumorales o en mutaciones pasajeras que van a reflejar esa inestabilidad genética y tienen poco o ningún impacto en el crecimiento o la progresión del tumor. Entonces, digamos que acá vemos todos los targets o posibilidades terapéuticas a futuro y que están en investigación, actuales algunas, otras a futuro, donde podemos empezar a bloquear vías para tratar de controlar estas respuestas tumorales masivas. Desde el 2002, por ejemplo, el papel de una mutación BRAF mutuamente excluyente condujo a comprender vías de señalización, digamos, de proteínas quinasas activadas, que son llamadas las MAP, en el melanoma humano. Y desde entonces se han hecho un montón de estudios realizados para identificar varias clases clave de mutaciones que se encuentran con frecuencia en los melanomas para tratar pues de bloquearlos y pues encontrar como unas metas terapéuticas importantes. Entonces digamos que ya se ha creado una clasificación genómica del melanoma cutáneo y básicamente en resumen por el Atlas del Cáncer Genómico o TCGA llevó a cabo una caracterización pues como integradora y básicamente usaron 6 grupos de análisis moleculares a nivel del ADN, del ARN, de las proteínas para identificar 4 subtipos genómicos y básicamente vamos a tener mutaciones en el BRAF, mutaciones en el RAF, en el NFI o lo que llaman triple natural, en donde ninguna es positiva. La mutación en BRAF, para hablar inicialmente, digamos que hasta la fecha solo estas han sido eficaces y han recibido aprobación por el FDA. Incluso la terapia combinada con un inhibidor BRAF y un inhibidor MEK también pueden producir, han mostrado mejorías de los desenlaces en comparación con la monoterapia, que tienen un problema y es que prácticamente todos los pacientes se vuelven resistentes a los tratamientos y es cuando recaen. Por lo tanto, pues estos ensayos clínicos todavía son una opción importante para los pacientes que tienen este subtipo de melanoma con mutación en BRAF. Esto primero se le estudia la biopsia para mirar qué características tienen. El BRAF, por ejemplo, está presente casi en el 50% de los melanomas. Y la mayoría de esas mutaciones van a ocurrir en la posición 600 del dominio de activación de la quinasa, básicamente donde lo que pasa es que hay una alteración del aminoácido timina por adenina con alteración de esa quinasa extracelular, que se traduce en ¿qué? En una alteración en la fosforilación de múltiples sustratos y factores de transcripción, que básicamente, ¿qué hacen? Un crecimiento descontrolado de las células, una supresión de la apoptosis e impulsando la invasión de este melanoma. O sea, básicamente, esas son las consecuencias de esta mutación en el BRAF. Ahora, el siguiente grupo, que sería la mutación en el RAS, digamos que aunque gran parte del enfoque de la genética del melanoma se ha centrado más en el BRAF, el NRAS fue en realidad el primer oncogeno identificado en el melanoma y van a
formar una familia que constituye una serie de genes que codifican proteínas asociadas a la membrana plasmática. Digamos que cuando se activa a través de una señalización del factor, se empiezan a generar como una supervivencia celular de estas células mutadas. Sí, y básicamente entonces van a desencadenar toda esta serie de mutaciones una transformación maligna de las lesiones. El siguiente grupo es el NF1 y básicamente este gen mutado está aproximadamente en el 15% de los melanomas. Es el mismo gen que sería como una mutación de la línea germinal y da lugar también a la neurofibromatosis tipo 1. Estas mutaciones somáticas en el NF1 son comunes en los cánceres y lo que hacen son que empiezan a codificar proteínas anómalas en las que se altera la apoptosis en los pacientes. Y el triple natural, que quiere decir que es negativo para mutaciones BRAF, RAS o NF1, y básicamente está presente hasta en un tercio de los pacientes en el subgrupo, del tipo natural van a tener un antecedente de firma de luz ultravioleta. Recordemos, más del 60% de mutaciones. Y el evento impulsor, digamos, en este grupo del melanoma va a ser difícil de alcanzar a pesar pues, de un extenso esfuerzo de secuenciación pues, de las próximas generaciones. Esto está en investigación. Entonces, en general, pues estos son como todas las consecuencias mutacionales. Aproximadamente el 35% de las líneas de células de melanoma muestran alteraciones o mutaciones en el gen supresor PTEN, que como consecuencia va a haber disminución en la apoptosis, un aumento en la señalización mitogénica. Este PTEN lo que va a hacer es que va a aumentar el AKT, que va a generar un efecto descendente de otros genes implicados en la proliferación celular, en la apoptosis, en la activación inmunitaria, y hasta un 20% de los melanomas van a tener también mutaciones en el BRAF y en el PTEN. Básicamente todo lo que nos va a llevar es alteraciones en todos estos procesos en los que el cuerpo se dé cuenta que se está generando pues como un problema mutacional. Ya hablando de pronóstico, vamos a ver que el pronóstico se correlaciona directamente con la profundidad de la invasión, como ya lo he repetido varias veces, y esta profundidad entonces va a ser medida mejor con el Breslow. En general, el melanoma cutáneo del párpado va a tener un buen pronóstico, probablemente debido a estos subtipos superficiales que predominan en la región periocular. Ya cuando hablamos de tumores nodulares e invasivos, así como los que presentan compromiso conjuntival, ya sí va a haber un peor pronóstico que los tumores superficiales, digamos que van a tener que buscarse con mayor énfasis metástasis a ganglios linfáticos en pacientes con tales tumores, y digamos que el estado de esos ganglios linfáticos va a ser definitivamente el indicador más importante de la supervivencia de los pacientes con melanoma cutáneo. Y la NCCN definitivamente nos dice que es importantísimo realizar la biopsia de ganglio linfático centinela para aquellas lesiones con un Breslow de 1 milímetro más e incluso para tumores con un Breslow de 0.75 con características de mal pronóstico, como cuáles, como tener una o más mitosis por milímetro cuadrado, como es el caso de nuestra paciente, aunque todo esto pues continúa en investigación. Digamos que la biopsia de ganglio centinela pues es segura en general para melanoma palpebral y conjuntival, aunque tiene una importante cantidad de tasas de falsos negativos, pues aún así es importante realizarla. Y ya finalizando, vamos a hablar del tratamiento. Va a ser fundamental una adecuada estadificación, un estudio completo del paciente para poder establecer realmente en qué estadio nos encontramos. ¿Por qué? Porque va a cambiar completamente el pronóstico y el manejo. Desde un melanoma in situ en el cual tal vez solo sea necesario hacer una decisión, allá melanomas estadio 1 y 2, donde sí va a ser más mandatorio hacer un tratamiento ganglionar dependiendo tal vez del resultado del ganglio centinela. Los estadios 3 se pueden mirar de acuerdo a si son resecables o no. Algunos resecables pueden hacerse solamente con el ganglio centinela y definir, pero definitivamente cuando ya tenemos estadios 3 que sean irresecables, en estadios 4 y pacientes recidivantes, pues ya se nos empiezan a limitar un poco las opciones terapéuticas y el pronóstico de supervivencia. Pero tenemos pues varias opciones, dentro de las cuales están las terapias intralesionales, la inmunoterapia, que es la tendencia investigativa actual, inhibidores de transducción de señales, quimioterapias o ya terapias paliativas. Definitivamente el manejo quirúrgico, la decisión local amplia va a ser el tratamiento de elección.
Los melanomas cutáneos sin diseminación fuera del sitio primario pues tienen probabilidades altas de curación, y el tratamiento del melanoma localizado pues va a ser la decisión quirúrgica con márgenes proporcionales a ese microestadio de la lesión primaria. Digamos que el Instituto Nacional de Cancerología, en su protocolo establecido para el manejo del melanoma cutáneo, cuando se realiza resección de la lesión por la técnica convencional, pues se requieren unos márgenes de seguridad que hablamos de más o menos 1 centímetro, y pues la probable necesidad de reintervención si los márgenes de resección son positivos. Pero en el melanoma de párpado, pues aunque el pronóstico es similar al del melanoma cutáneo y se trata de manera similar, pues tiene unas consideraciones especiales. ¿Por qué? Porque esa decisión quirúrgica completa no va a ser tan fácil, extender márgenes amplios va a ser difícil sin sacrificar estructuras importantes. Entonces digamos que el control de esos márgenes mediante la decisión en serie mapeada o a través de la cirugía micrográfica de Mohs modificada mediante cortes de parafina y reconstrucción diferido es lo que se recomienda y se usa pues con frecuencia. Entonces digamos que ese mapeo linfático y la biopsia del ganglio centinela para melanomas de 1 milímetro o más de espesor pues siguen siendo pues aún muy controvertido, pero pues se debe tener en cuenta de acuerdo pues al drenaje linfático variable del párpado. Digamos que aunque en general las guías nos hablan de decisiones del melanoma con márgenes de 1 centímetro, en el área periocular nos vemos a veces un poco limitados. Digamos que pueden llegar a ser razonables los márgenes de 5 milímetros para melanomas delgados de menos de 2 milímetros sin otras características de alto riesgo, pero si el melanoma ya tiene grosores superiores a 2 milímetros y presenta úlceras o figuras mitóticas, por ejemplo con más de una por campo de gran aumento, sí se deben intentar márgenes de 1 centímetro. Además, pues de hacer el estudio de ganglio centinela, sobre todo en melanomas gruesos de más de 2 milímetros y con incluso sin características de alto riesgo, o ya con características de alto riesgo independiente del grosor que tenga el paciente. Entonces, como es difícil evaluar estos márgenes de los melanomas con cortes congelados, los melanomas se recomienda deben extirparse, seguido pues de una evaluación permanente de la sección y cierres tardíos una vez que los márgenes se van confirmando pues como claros. Entonces, básicamente para cualquier paciente de alto riesgo, básicamente pues debe haber una evaluación por un oncólogo donde se evalúe si hay una enfermedad metastásica, para definir entonces cuál es en realidad la terapia indicada en estos pacientes. También se ha descrito una técnica de slow mouse que ha demostrado que una forma modificada de la cirugía, pues como llamada decisión por etapas con secciones de tejido en parafina procesada rápidamente, pues es eficaz para el tratamiento maligno. Básicamente acá vemos la diferencia entre la cirugía micrográfica de Mohs diferido y la decisión convencional, donde pues la cirugía micrográfica de Mohs fue descrita en 1950 para el tratamiento de las lesiones malignas en piel. Digamos que es un método de decisión tumoral conservador de tejido con evaluación de los bordes por congelación, pero esta técnica permite pues una valoración del 100% de los bordes laterales y profundos. Pero ¿qué pasa? La morfología del melanoma en estos márgenes es difícil de valorar en el tejido congelado y particularmente en el tejido lastimado con infiltrado inflamatorio denso o crónicamente dañado por el sol. Por eso se desarrolló esta técnica de Mohs diferida en la que se realizan unos cortes verticales y transversales de la totalidad de la muestra luego de que la sumergen en parafina. Digamos que esta técnica nueva permite el seguimiento de la arquitectura del tumor tanto desde el centro hasta la periferia, teniendo como mayor exactitud la localización de los márgenes. Y además, la tendencia es incluso al uso de inmunotinciones, donde se ha visto que sobre todo el antígeno asociado al melanoma reconocido por las células T o MART1, mejoran esa sensibilidad y precisión diagnóstica del melanoma en los cortes congelados, y pues se han desarrollado incluso protocolos rápidos para uso de dichas tinciones, pero eso está en investigación. Ya el tratamiento ganglionar, como les dije, importante pues la biopsia del ganglio centinela, hacer un mapeo linfático y disección ganglionar completa, de acuerdo pues a si hay o no compromiso micro o macroscópico de uno o de más ganglios linfáticos centinelas. Tener en cuenta la terapia adyuvante, dado el alto riesgo de recidiva en algunos tumores, tener en cuenta la terapia óptima, digamos que cada vez son más las opciones de terapia adyuvante para pacientes en riesgo alto de recidiva después de que se logre una resección completa. El ipilimumab fue, digamos, el primer inhibidor de puntos de control aprobado por la FDA como terapia adyuvante que ha demostrado mejorar la supervivencia general en estos pacientes. Sin embargo, pues todavía están pues muy debatidos las dosis para establecer unos buenos resultados, pero en general ha mostrado
que tiene unas buenas respuestas en los pacientes en tasas de supervivencia global. Y ya hablando de tratamientos sistemáticos de la enfermedad en estadios 3 y resecables, estadio 4 e incluso recidivante, digamos que aunque casi nunca va a ser curable, pues hay una rápida expansión de opciones de tratamiento para prolongar la vida de los pacientes, mejorar la supervivencia global, debido pues a este descubrimiento rápido de nuevos fármacos e incluso combinaciones que pueden promover pues como a médicos pues para darle opciones terapéuticas a esos pacientes pues como tan difíciles. Uno de ellos son pues como los inhibidores de punto de control, ya aprobado el ipilimumab por la FDA en el 2011. Y básicamente estos fármacos inhibidores de puntos de control se utilizaron por primera vez pues, en pacientes con melanomas metastásicos. Fueron aprobados tres, el pembrolizumab, nivolumab ipilimumab. Cada uno ha mostrado capacidad de mejorar la supervivencia global cuando se comparan con diferentes tratamientos para ya enfermedades irresecables o avanzadas. Están pues todavía en múltiples ensayos, está fase 3 para determinar la secuencia óptima de inmunoterapias e incluso con terapias dirigidas para establecer combinaciones y mejorar la supervivencia de estos pacientes. ¿Cuál es el problema? Que ellos empiezan a generar como una resistencia a ellos, efectos secundarios, y es por eso que empiezan a perder como respuesta a ellos. Ese es el problema en general. Ya la combinación de inmunoterapias de anticuerpos contra PD1, contra el antígeno 4 del linfocito T citotóxico, el nivolumab ipilimumab también ha mostrado prolongación de la supervivencia sin progresión, y pues todavía estamos en investigaciones para dar respuesta en general de los pacientes. También vamos a tener los inhibidores de transducción de señales, como los inhibidores BRAF, el bemurafenib, dabrafenib, e inhibidores MET, como el trametinib o el cobimetinib, que han sido aprobados por la FDA, son tratamientos orales y que han mostrado mejoría y opciones terapéuticas para estos pacientes, con el fin de que de evitar ya tratamientos sistémicos, pues que son como opciones más avanzadas a estos pacientes que ya se encuentran pues como con enfermedades más avanzadas, como son la dacarbazina, temozolomida o terapias paliativas locales. Como ya les dije, el problema van a ser estos efectos adversos que van a ir apareciendo en el tiempo, resistencia a la inmunoterapia. Entonces, pues con que los pacientes, de acuerdo a su mutación genética del estudio de la biopsia, pues se van a ir agotando como diferentes opciones, pero pues se le va alargando la supervivencia a largo plazo. Y últimas dos diapositivas. Dos palabras sobre el léntigo maligno, digamos que va a ser un melanoma in situ. Tradicionalmente esta decisión completa ha sido el tratamiento de elección, pero pues igual los márgenes deben ser similares a los del melanoma, que van de 5 a 10 milímetros, con confirmación de la eliminación de la sección permanente. Sin embargo, debido al menor riesgo de la lesión y al hecho de que estas lesiones a menudo pueden ser de gran tamaño, pues se ha informado éxito con el tratamiento, incluso pues pacientes que de pronto tengan contraindicación para la cirugía o que pues realmente no hayan muchas más opciones para hacer la decisión, pues se han hecho estudios incluso con el imiquimod al 5%, pero digamos que no es la primera opción, son alternativas. La primera opción va a ser la decisión completa, porque sus tasas de eliminación, pues miren que solamente va a ser hasta el 53%. Y la radioterapia, muy debatida, muchos pues ahorita apenas está pues como evaluándose. Recordemos que estos pacientes pues empiezan con unos tratamientos, llega un punto en el que no hay más alternativas, no hay más opciones, entonces pues es como ir evaluando opciones en estos estadios más avanzados, y básicamente pues se ha descrito una tasa de recurrencia mucho más alta, pacientes con contraindicación de cirugía, ya recurrencias postquirúrgicas, múltiples tumores en el cuerpo. Entra una opción terapéutica que sería la radioterapia. Les traigo ese estudio en el que muestran como diferentes evoluciones en diferentes tipos de tumores, en el que la radioterapia ha mostrado alguna buena respuesta terapéutica con mínimos efectos adversos, y puede ser una opción para nuestros pacientes en neoplasias malignas cutáneas perioculares en las que nos vayamos quedando sin opciones. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o opinar sobre nuestro caso? Muchísimas gracias. Excelente revisión. Pues este es un tema muy digamos, de todos, de responsabilidad de todos, de sospecharlo, como lo decías al principio. Y si se está aumentando tanto, hay que estar muy atentos. Y con Kevin siempre lo he dicho, Kevin siempre dice que uno debe dilatar a todos los pacientes. Yo creo que con todo esto es más claro que hay que vertir los párpados de los pacientes, la cantidad de lesiones que se nos pasan, realmente. No sé, aquí está Cris y quiere aportar algo.
Prende la cámara, Cris. Bienvenida. Ahí voy. Muchas gracias. Claudia, pues primero que todo, excelente pues tu revisión. La verdad es que ha sido un caso supremamente difícil. Pues para mí fue una sorpresa. Por ejemplo, pues yo le hice muchas biopsias de todas las lesiones pigmentadas que encontré en el párpado, pues en el momento de cirugía, pero pues la parte inferior para mí realmente fue una sorpresa. Todo ha sido sorpresa, los hallazgos pulmonares también fueron pues una sorpresa. Entonces me pareció pues un caso muy interesante pues como para discutir. Primero por el manejo tan difícil y segundo pues porque es un caso pues muy raro. Entonces pues estamos pues en manejo con oncología. Oncología nos está ayudando mucho pues para hacerlo mejor en esta paciente. No sé si alguien pues tiene más cosas para decir. Necesitamos ayuda, pues cualquier cosa, ideas que nos den, bienvenidas. Difícil. Sí, ha sido muy difícil. Además es una paciente muy joven. Sí, 49 años, muy joven. Muy joven. Sí, todo el borde libre del párpado inferior tiene pigmento, todo el borde libre, o sea que en caso tal de que haya que operarla, además va a ser una cirugía supremamente difícil porque se va todo el párpado superior y todo el párpado inferior, entonces pues muy complicado. Y es una reconstrucción que tenemos que hacer diferida, pues la idea es hacerla, digamos, hacer la resección un día y pues esperar 3, 4 días a que patología nos reporte y ya pues hacer la reconstrucción. Pero muy difícil, pues, por todos los lados me ha parecido un caso súper difícil. Adicional, pues que fue sorpresa el tema de los nódulos pulmonares y que estamos a la espera de la biopsia para definir entonces el pronóstico de esta señora. Caso en evolución, nos tienen que seguir actualizando a ver qué. Sí. Y esa reconstrucción es compleja, muy compleja. Mucho, muy difícil va a ser. Esperemos a ver qué va saliendo todo y bueno, ahí les vamos contando. Pero Claudia, súper buena tu revisión. Excelente. Gracias, Doc. Gracias a la asesoría de la doctora Cris. Y a los dibujos. ¿Vieron los dibujos? Los hizo Johnny. Ah, Johnny. Voy a mirar en la caja que está aquí abajo en la principal. ¿Qué? No, se prendió un micrófono. Doctor Kevin. Sí, qué pena, es que tengo al técnico de UNE acá que me está revisando el teléfono. Entonces, qué pena, perdón. No, tranquilo, profesor. No, tranquilo. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Excelente, Claudia. Muy buena revisión. Sí, no es una revisión fácil. No es un tema fácil de revisar. Muy bien, Claudia. De verdad que lo hiciste súper bien. Muy interesante, Claudia, muy bien. Ese es un tema pues que por supuesto yo no manejo para nada, no tengo ni idea de eso, pero me pareció muy interesante, muy complejo. Qué caso tan berraco y el manejo sí que me va a parecer difícil. Doctora, creo que va a ser una cirugía muy complicada. Demasiado. Pues en exceso. Sí. Por eso me parece tenaz. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo les va con todo esto? Ojalá que podamos grabar para que para que puedan ver esa cirugía, porque pues grabar sí, pero también las imágenes. No falta sino felicitar al poderoso que se quedó campeón. Entonces, una felicitación muy especial. Ay, Johnny, ahí sí prende el micrófono. Johnny, ahí sí prende el micrófono. Ave María. Johnny, le quedó muy bonito el dibujo de la presentación. No, pero ese dibujo yo no lo hice. Es que yo estoy confundido, yo no recuerdo haber hecho ese dibujo. ¿Quién más iba a hacer ese dibujo tan bonito? No, ese dibujo tan lindo, ese es de Johnny, obvio. No, es que el reciente anterior y yo no recuerdo haber hecho eso. Bueno, yo me voy para el hospital. Que estén muy bien, me gusta saludarlos, que estén muy bien. Chao. Gracias, Douglas. Chao. Hasta luego.
Laura o creo que André. ¿Tienen algo acá de... Hola, buenos días. Buenos días. Profe, no, creo que hoy no vamos a tener visitadores. Ah, bueno. Sí, los invitamos, pero yo creo que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Bueno. Les iba a preguntar, Muchas entonces gracias a todos. ya han revisado si están en el proceso de mi vacuna, porque ya empezó a subir la información del ministerio. Estar como atentos que sí corresponda al perfil de cada uno. No sé si alguien más ya aparece en el... Todavía no, pero- pues nosotros los residentes no. Yo todavía no aparezco tampoco. Profe, no, yo tampoco aparezco, pero no como prioritario. Bueno, priorizado. No, es que apenas están subiendo la información. Esta semana ya arrancaron. Pero te dan una opción cuando vos no estás como priorizado si querés ser candidato a esa fase. Entonces uno coloca uno que hace y ya miran si lo priorizan. A la fase, eso, en este momento es fase uno. Si uno considera que es fase uno, se puede candidatizar. Ahí aparece, sí, señor. Tienes toda la razón. Las instituciones se encargan de subir el personal de salud, entonces esperemos que se haya hecho bien. Yo creería Y que sí. alguno ya aparece. Ya, yo ya aparecí. Siempre Por primero en gordito. todo, ¿no? Siempre primero en todo. No, My señor. president, los presidentes primero. No, 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 no. No, 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 no. Yo no sé por qué. Va a Sí, decir, no. yo no sé por qué estoy ahí tan raro. No, inclusive dentro del grupo primario hay muchos que no aparecen. Es que apenas ni siquiera dicen que ni el 10% han subido la información. Es que todavía falta una semana o más. No, que están subiendo. Es que imagínate toda esa cantidad. Y vamos a Porque, aparecer los oftalmólogos, Carlos, en la claro, primera fase. yo creo que la mayoría en el Pablo Tobón, a los oftalmólogos nos pusieron fase uno. Ah, ok, Sí, perfecto. sí, el hospital quiso hacer a todo el personal asistencial fase uno, porque estamos yendo a unidad de intensivo, a urgencias, a todo, entonces estamos muy expuestos. Por eso nos subieron la categoría. Pero vale la pena esperar o nos postulamos a fase 1. Pues, sabes que muy buena pregunta y no te sé decir, porque yo sé que el hospital lo subió. Y lo que yo averigüé por los residentes es que los residentes también los iban a subir a fase uno. Porque Sí, pues ustedes a ver qué también están hacemos haciendo para... por todos lados. Yo más que subir, digamos que postularse, no sé qué tanto les suma. Bueno, igual esa información está llegándole a ellos por todos lados, porque no se vaya a saturar el sistema de tanta petición. Pero para el hospital somos fase uno. Él nos metió ahí. Bueno, si no hay más, que tengan un buen fin de semana.